una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Así somos. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Este maletín es mucho más que un simple maletín. Este maletín negro, durante 30 años, determinó la política, enriqueció a los diputados y así hacía que se aprobaran leyes para que un gobierno pudiera funcionar. Esos sucios maletines negros condenaron al país al abandono. Desde el 1 de junio de 2019, ese maletín ya no existe y por eso la Asamblea se dedica solamente a boicotear a la presidencia. Este gobierno no fue electo para negociar con los corruptos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Durán. Muy buenos días, El Salvador. Qué gusto poder saludarlos en este jueves 14 de enero.
Estamos listos para llevarles 1 hora con 30 minutos de análisis, diferentes temas con diferentes invitados, voces importantes de la vida nacional, por supuesto, en nuestro amado país, El Salvador. Si usted está desayunando, que tenga muy buen provecho. Comenzamos. Esta mañana tengo el gusto de darle la bienvenida a Giovanni Galeas. Él es analista político y también escritor. Buenos días, gracias por estar con nosotros en AM. Bienvenido. Un gusto, más bien un honor estar con ustedes acá en el Canal 10 Renovado. No estamos en Universo Crítico, pero usted siempre es bienvenido a este canal. Sí, es como volver a casa. Es como, ¿cuántos años fue Universo Crítico? Y 5 años. 5 años. Sí, demasiado. Demasiado, está bien, pero fueron buenos años, Sí. sin duda rodeados de este gran equipo de Canal 10. Sí. Qué bueno. Giovanni, quisiera que conversáramos de temas de país, de temas que son preocupantes día a día para los salvadoreños, temas que tocan nuestro bolsillo, temas que tocan nuestra economía, que tienen que ver con la seguridad, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el desarrollo, con toda la materia social de los salvadoreños y sobre todo de los menos favorecidos. Quisiera que habláramos primero, ayer recordábamos que se cumplieron 20 años de aquella fatídica fecha, el 13 de enero del año 2001, aquella fatídica fecha donde cientos de vidas se perdieron. Y estaba revisando algunos datos que producción me compartía y eran cifras que creo que no son difíciles de recordar. 994 fallecidos, hablamos de casi 1,000 fallecidos. Viviendas se reportaron en ese momento, fue más de 1,364,000 personas damnificadas, tengo muy claro ese recuerdo. Además, se realizaron, el terremoto dejó 169,692 viviendas dañadas. Y este dato que es importante, más de 108,000 viviendas completamente destruidas. Es decir, los salvadoreños se quedaron sin nada, por lo que habían trabajado por mucho tiempo. Las Colinas fue el epicentro donde se registraron este buen número de casas. Y estas familias, desgraciadamente, siguen esperando y siguen viviendo este dolor y enfrentando este dolor porque a la fecha, 20 años después, no han recibido algo que pueda reparar, obviamente, jamás las vidas de sus seres amados, pero sí al menos poder reconstruir sus vidas en una vivienda digna. Yo tengo especiales recuerdos de esa tragedia porque yo vivía en Pinares de Suiza, que es la colonia que está a la par de las Colinas. Esa casi mediodía estaba yo solo, mi esposa había salido y estaba solo con mi hija, Mariana. Ella estaba bebé. Y sentimos la fuerza del temblor, no del terremoto. Luego como el rugido de la montaña, pues, porque Pinares de Suiza está al lado de las colinas y enfrente está la montaña, ¿no? Y se derrumbó parte de esa montaña. Esa fue la que se derrumbó. Y luego nos dimos cuenta de la gran tragedia, ¿no? Así es. Un dolor inmenso para toda esa gente. Estuvimos monitoreando, ver en qué podíamos ayudar. Yo podía poco porque estaba cuidando a la bebé. Pero sí pude estar cerca, ver ahí todo el dolor de esa gente. Y a la vez la solidaridad de los vecinos, de los que llegamos a ayudar en lo que se pudiera, pues. Fue terrible, porque el dolor humano cuando son pérdidas es grande, y cuando son pérdidas brutales de esa manera, había aún gente viva enterrada abajo, se oían gritos, se oían ayes. Terrible. Bueno, con todo ese dolor, Taiwán decidió, como lo hacía siempre, hacer un donativo o varios donativos para resarcir en algo el daño a las víctimas, a las familias que perdieron sus casas, perdieron su familia, todo, lo perdieron todo. Y la cifra mágica que todos tenemos en la cabeza son 10 millones, pero eso es falso. El mismo presidente Flores, que recibió ese donativo, expresidente Flores, dijo en la Comisión Especial Legislativa que lo investigó, él dijo ahí, no, es que fue mucho más. ¿Cuánto más? Bastante más. Eso es textual, lo dijo, ahí está grabado.
Le digo, no, muchos más, no, si es que no son 15 ni 20, es mucho más. Bueno, y afirmó, como ya todos saben, que lo dio en saquitos el dinero a los destinatarios. Nunca dijo quiénes eran los destinatarios, ¿no? Pero yo creo que se comete un error al focalizar la atención en el presidente Flores. Él está probado que cometió muchísimos actos de corrupción durante su gobierno, como todos los presidentes de Arena y los dos del FMLN, muchísimos actos de corrupción comprobables, verificables. Pero en el caso del presidente Flores y de ese dinero en particular, que no son 10 millones, 10 millones es el cheque cuya trazabilidad se descubrió. Eso es lo que sabemos. Y la trazabilidad de ese cheque dice el dato más importante, más que focalizar al presidente Flores. Ese dinero fue depositado en Miami, después vino al Banco Cuscatlán de Uruca, Costa Rica, y del Banco Uruca, Costa Rica, al Instituto Libertad de Arena, o Rodríguez Port de Arena, y ahí hay dos nombres importantes, Balsarete Crit y Juan Tenan Wright, ¿no? Eran financistas de Arena y a la vez tesoreros de ese instituto. Y ellos reconocen haber pasado ese dinero, ese cheque de 10 millones de dólares al Partido Arena. Luego, en el funeral de Francisco Flores, Velado, que era el presidente del COENA en ese momento, él dijo sí, el dinero llegó a Arena, está en Arena. Sigamos un poquito más. El dinero está en Arena, son 10 millones que eran para las colinas, para la gente de las colinas. Aceptaron tenerlo ellos, ya lo aceptaron abiertamente. Hace como 8 meses, este es otro dato importante, el fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo, anunció, voy a recuperar esos 10 millones de dólares. Hace 8 meses dijo eso. Yo estoy esperando. Esas familias siguen esperando. Por supuesto. Pero yo como ciudadano estoy esperando que el fiscal recupere ese dinero. Arena reconoció tenerlo, ¿por qué no lo regresan? Es un acto mínimo de dignidad, mínimo de dignidad, regresar ese dinero que venía para los damnificados, no para el Partido Arena, no para el Partido Arena. ¿De qué hablan entonces? ¿De qué hablan? Esto es jugar con lo más sagrado que tiene cualquier ciudadano del planeta, cualquier ciudadano salvadoreño. Es el dolor por las víctimas, por todo lo que perdieron. Con eso jugaron, con eso han jugado los de Arena. El presidente de la República ayer, en una fecha, como lo decía, de recordación, de mucho dolor para los salvadoreños, porque cuando muere un salvadoreño creo que muere nuestra alma de salvadoreños. Sí, somos claro. todos, es un dolor para todos. Y al respecto, el presidente de la República, Nayib Bukele, tuiteó, quiero mostrarlo, esto fue lo que dijo: prohibido olvidar. Ese es el hashtag. Ahí está, prohibido olvidar, y le muestro el video que colgó el presidente. Ahí está, ahí lo tiene. Prohibido olvidar todo lo que esas familias sufrieron y lo que usted señala, Giovanni. Realmente son imágenes muy difíciles de recordación. Esta servidora estuvo dando cobertura. Muchas familias que habían dejado ahí 20, 30 años de esfuerzo laboral para tener sus casas, que perdieron a sus familiares, familias completas. Y a la fecha, como usted dice, no se ha logrado resarcir. Esas imágenes son prohibidas. ¿Está prohibido olvidarlas? Claro, esas imágenes, las del Mozote, las de tantas masacres, las de tantos salvadoreños muertos por la violencia de las pandillas, contra las que no se operó. Al contrario, ese mismo partido
ese mismo partido de ladrones que le robaron el dinero a la gente, le metieron la mano en el bolsillo a la gente más pobre, más golpeada, más dañada, ese mismo partido pactó con las pandillas. Pactó con las pandillas. Y su hermano gemelo, el FMLN, pactó con las pandillas. Hermano gemelo, el FMLN Por de supuesto, Arena. por supuesto. Para todo fin práctico, a todo fin práctico es el mismo partido. Se han asociado para dañar a El Salvador. Son partidos que han cometido el peor crimen contra una nación, robarle la dignidad, la esperanza, la seguridad, la salud, la educación, para robarse el dinero para sí mismos. Es que eso está comprobado. El fiscal general de la República tiene la información de cuánto robó Mauricio Funes, de cuánto robó Salvador Sánchez Serén, los dos últimos presidentes. Saca está preso, Flores está muerto en curso, en un proceso. Si no fue condenado es porque se murió. ¿No? Y sobre Calderón Sol y Cristiani no hay investigación. Porque ellos inventaron además que los delitos prescriben, los delitos de corrupción. Está hablando de todos los expresidentes del Partido Arena. Esa es la historia de nuestro país. Mire, pactar con los pandilleros, ahí están los videos de Norman Quijano hablando con ellos y prometiéndoles el oro y el moro. Ernesto Mason, ¿cómo puede ser candidato a alcalde? Si está las fotos entregándole, los videos entregándoles el dinero, entregándoselo. Está él hablando con ellos, con los pandilleros, los jefes, allá en Apulo, ¿no? Y diciéndoles, ¿les parece que pongamos de ministro a Facundo Guardado? Preguntándoles. De hecho, se remitieron procesos en el Tribunal Supremo Electoral para tratar de invalidar la candidatura del alcalde de San Salvador. Pero es que no se necesitaría hacer eso, es de oficio que tiene que... ¿Cómo va a participar en una elección para alcalde alguien que está en un proceso judicial en fase de instrucción por ese delito gravísimo? ¿Entregarle dinero a las pandillas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué compraban los pandilleros con eso? Chocolates, ¿no? Armas, balas, para matar a los salvadoreños. El alcalde Mason... Perdón, solo una cosa más. Y cuando dije hermano gemelo, es por esto. Porque el FMLN, que tuvo como ministro de Defensa durante sus 10 años a Munguía Payés, al general Munguía Payés, este general ladrón que está preso, ¿verdad?, por tener enriquecimiento ilícito, les permitió a los pandilleros, eso ya no es Arena, es el FMLN, entrar a los polígonos de tiro, a entrenarse en tiro de silueta. Esa es una técnica de altísima letalidad, es una técnica para expertos. Silueta móvil es para pegar en la frente y en el corazón, alta letalidad. En eso los entrenaban en los cuarteles de la Fuerza Armada salvadoreña. Eso es escalofriante escucharlo. Es que lo que nos han hecho... Mire, es doloroso. Yo le iba a pedir un favor. Yo tengo un poco de mala visualidad, le voy a pedir el favor. Yo ayer escribí un tuit a propósito de lo de las colinas y de estos dos partidos. Me dice producción que lo tienen al aire. Lo vamos a tener al aire, lo tienen listo. Nuestro equipo de producción lo va a mostrar. Con eso quería cerrar esto de dos partidos que hicieron exactamente lo mismo. Robarse el dinero del pueblo, robarse el dinero de la seguridad, de la salud, de la educación, de la infraestructura nacional. No. Robaron eso y además pactaron con los criminales del pueblo. Ahí está. Esto lo escribía usted ayer en su cuenta de Twitter. Sí, yo estaba muy indignado. Arena y FMLN pidieron un minuto de silencio por las víctimas de las colinas, pero ambos callaron que los millones donados para esas familias se los robó Arena. Hay mayor descaro que eso. Eso fue lo que usted escribió ayer. Juntos, ahí en la Asamblea Legislativa, Arena, acompañado del FMLN, piden un minuto de silencio para las víctimas. Y ellos tienen los 10 millones de esas víctimas y no lo regresan. Y este pueblo les dice, devuelvan lo robado. Aplica donde dice el presidente de la República, piden perdón, pero hay que resarcir, deben resarcir y devolver lo robado. Piden perdón por errores, pero error es una cosa y delito es otra.
Es que si yo le robo a usted la cartera, no le voy a decir perdón por este error. Este es un robo, ese es un delito. Eso es tipificado en nuestro Código Procesal Penal. ¿Cómo puedo llamarle error a robarle a los más pobres 10 millones de dólares que eran para resarcirles un poco? En un poco. Solo muy poco, sí, Sí. con sus viviendas ante el Por su dolor de la vivienda. pérdida de... Y le voy a su decir familia. perdón por ese error, pero además reconociendo que tienen el dinero. Es decir, yo no sé si lo tienen ya, ¿no? Pero ellos se lo quedaron. ¿No cree usted que es un acto de justicia, de dignidad, vamos, mínima? Hombre, sí, el dinero vino a parar a nosotros y bueno, aquí está el dinero, pues. ¿No? Pero no hay ni condenas, ni procesados, están libres. Balsarete Crit y Juan Tenan White, que es el padre de ese muchacho Johnny White que anda con ese partidito, ¿no? Ridículo, que deberían regresar lo robado. Esas dos familias tienen mucho dinero. Solo ellos podrían regresar 10 millones con todos los intereses. Pero no regresan ni un centavo. Y ese es uno de los robos, nada más, solo uno. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más de AM. Usted está con nosotros y es un verdadero placer para este gran equipo de noticiero de Canal 10 y por supuesto de la entrevista AM trabajar para usted. Ya volvemos. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Este maletín es mucho más que un simple maletín. Este maletín negro, durante 30 años, determinó la política, enriqueció a los diputados y así hacía que se aprobaran leyes para que un gobierno pudiera funcionar. Esos sucios maletines negros condenaron al país al abandono. Desde el 1 de junio de 2019, ese maletín ya no existe y por eso la Asamblea se dedica solamente a boicotear a la presidencia. Este gobierno no fue electo para negociar con los corruptos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. El día de ayer nos escribieron mucho a través de las redes sociales para que habláramos precisamente del tema de los terremotos en las colinas. Pero no solo del sector de las colinas, sino que del territorio a nivel nacional. Muchos contaban su experiencia, yo también compartía mi experiencia, lo que fue enfrentar como periodista toda esa desgracia que no solo afectó a las colinas, insisto, Sí. afectó muchas partes de nuestro país. Y conversábamos también con Sandra Martínez, una nota meteoróloga experta, reconocida, con muchas décadas trabajando. Candidata a diputada por la libertad, Sandrita, claro. Muchos años trabajando como meteoróloga, insisto, y ella nos compartía una nota y nos decía, no existían ni siquiera los sistemas para poder, en el Ministerio del Medio Ambiente, para poder
de alguna manera reconocer que había alguna actividad sísmica, como lo ocurre hoy en día. De alguna manera hemos visto en el año, cuando hay alerta el año pasado tuvimos una alerta importante de tsunami, o cuando hablamos de enjambre sísmico. Veamos la nota donde ella nos explica todo lo que hizo falta también en aquella oportunidad. No digo que esto hubiese evitado y que se hubiese evitado obviamente las tragedias en el terremoto, pero quizá hubiese sido menor si hubiéramos estado preparados. Veamos. Fue muy triste ver tanta gente afligida, tanta gente conmovida y tanta gente que trataba de sacar a sus parientes y a su familia. Sandra Martínez, especialista en hidrología y meteorología, habla de su experiencia en el terremoto de 2001. Tragedia en la que se le brindó una asignación especial. Al vivir en la zona norte de Santa Tecla, la institución en la que laboraba le solicitó llegar a la zona cero de la colonia Las Colinas. Y al evaluar la situación, se vio que el desprendimiento de tierra fue en forma de cascada, que realmente la colonia, como fue construida, hizo que se debilitaran las bases. Determinar la magnitud del sismo fue imposible debido a la falta de tecnología de las instituciones y que aún no se conformaba el Observatorio Medioambiental. Que Estados Unidos obligó al gobierno de El Salvador a crear una entidad científica en la cual diéramos respuesta a estos tipos de eventos. Incluso, el gobierno de Francisco Flores no emitió de forma inmediata la alerta, algo que retrasó la ayuda para los miles de familias afectadas. No hubo declaratoria de emergencia, hubo una tardía respuesta en las entidades de socorro, porque todavía nunca se había vivido una emergencia de tal magnitud. En su experiencia ante la vulnerabilidad del país, siempre hay naciones amigas dispuestas a solidarizarse. Lamentablemente, las donaciones no han llegado a las manos de quien las necesita. Todos los años en El Salvador y en la región centroamericana, la ayuda internacional llega ante el desastre, pero nunca le llega a la población. Según Sandra Martínez, con el tiempo y la llegada de un gobierno diferente, las alertas de emergencia se dan de forma preventiva para evitar que se pierdan vidas y que la ayuda llegue a toda la población. Ahora vemos un sistema modernizado en el Ministerio del Medio Ambiente y pues Sandra lo decía claramente. Mire, fíjese que con todas estas desgracias que le han pasado al país, que son tragedias enormes, en cada una de ellas hay una constante. Y lo recuerdo porque acaban de hacer un intento de volver a hacer lo que voy a contar. En el Mitch, con las tormentas, con los terremotos, todo tipo de tragedia. Lo primero que hacía un presidente, primero de Arena y luego del FMLN, era armar una comisión de notables que administrara los fondos donados por la comunidad internacional para esta o aquella tragedia. El primer acto, la primera acción que hacían desde el gobierno, desde Casa Presidencial, era nombrar la comisión de notables, es decir, gente de FUSADE y gente de ANEP. Que son estos mismos apellidos, los que mencioné. Tenan White, Balzaretti Frit, Simán, Billy Solvang. Es decir, los financistas de Arena eran los que, gran capital, altos empresarios, honorables banqueros. Ellos eran los que se encargaban de administrar los fondos donados por la comunidad internacional para cada una de estas tragedias. Y es lo que acaba de decir Sandrita. Ese dinero nunca llegó a la gente. Ese dinero iba a los partidos políticos y a los políticos y a esos empresarios. En ese momento, Arena. Mire, mandaban arroz, aceite y se robaban el arroz y el aceite y lo revendían en el mercado. Eso hacían los honorables señores de ANEP y de FUSADES. Y hace poco, cuando el presidente pidió fondos para gestionar la pandemia, así es, le dijeron sí, pero que lo administre una junta de notables de ANEP. Y que vaya este y este. Lo mismo que hicieron durante los 30 años. ¿Y quiénes propusieron eso? Juntos el FMLN y Arena. Juntos.
Eso es lo que explica el repudio que les tiene el pueblo salvadoreño a esos dos partidos ahora. Por eso el pueblo salvadoreño les ha dicho: devuelvan lo robado. A eso quería llegar. ¿Esa sigue siendo la misma oposición política? Como usted lo mencionaba hoy, que el presidente pedía estos fondos, ¿sigue manteniéndose esa oposición política y poder llegar hasta ese grado cuando hay una desgracia en nuestro país, como lo hemos visto con tantas tormentas que han afectado en medio de la pandemia? Mire, Marisol, política es administración de los problemas públicos. Política es representación de intereses. Ellos no hacen política, no son una oposición política. Esos partidos hacen negocios, no hacen política. Es más, ni siquiera hacen política electoral, no es cierto. Esos partidos hacen negocios. Eso es lo que hacen. Llegó un momento en que no se sabía si el FMLN era un partido que tenía una gran empresa que se llamaba ALBA o era una gran empresa que además tenía un partido. Sí. Y hablo del FMLN, para no hablar de Arena, pues. Si Arena es el instrumento político de Fusades y de ANEP. Eso es. Eso es exactamente. Usted revisa la razón por la que estamos indignados los salvadoreños. La razón por la que ayer yo estaba profundamente indignado cuando vi eso de la asamblea. A esos dos partidos pidiendo un minuto de silencio por las colinas. Es la siguiente, mire, Marisol. Usted en Google, en donde sea, en archivos, usted busca la historia de las juntas directivas de ANEP y de Fusades. Ahí están todos los fundadores y todas las juntas directivas, los presidentes de ANEP y de Fusades, de las dos. Es fácil conseguir esa información. Yo la he revisado. Usted revisa y todos los apellidos que están ahí y todos los apellidos que están en Fusades y ANEP son los apellidos que están en las directivas de Arena y en los financistas de Arena. Son exactamente los mismos. Ese partido es solo un instrumento de esas dos gremiales. Ahora, es un bloque de oposición que parece hoy en día en la Asamblea Legislativa no solo ser Arena y el FMLN, sino también el diputado Rodolfo Parker. Sí, lo que pasa es que a mí me da un poco de pena decir esto, pero yo como analista político me sorprendo yo mismo que pueda decir la siguiente frase: el FMLN ya no es un problema porque sencillamente no es. Ese partido no existe, se acabó. Arena no existe más. Arena se murió con el mayor Dawison. Lo que la cúpula de financistas de Arena, amigos de Freddy Cristiani, tomaron solo fue el nombre. Solo fue el nombre. Pero el proyecto político murió con Dawison. Dawison sí representaba intereses de un sector muy específico, que eran pequeños, micros, pequeños y medianos agricultores y ganaderos. A eso representaba, eso era la base popular de Arena. Eso fue la gran base popular de Arena. A eso Dawison le llamaba la derecha popular. Cuando Freddy Cristiani toma el partido, él y sus amigos de Fusades, los que habían traído a los Chicago Boys para implantar el neoliberalismo en El Salvador, privatizarlo todo, toman eso, cuando muere Dawison, toman eso, pero solo toman el nombre. El proyecto político no. Dejaron de representar esos intereses, abandonaron el agro. Y se dedicaron a los servicios y se dedicaron a la especulación financiera, inmobiliaria. Esos eran los negocios. Esos dos partidos han estado haciendo negocios. Parece extraño decirlo del FMLN, porque bueno, eran guerrilleros, no eran empresarios. Claro que sí eran empresarios. No hay que olvidar ALBA. Si ese fue millones y millones y millones de dólares que le metió, petrodólares que le metió Chávez a eso. Si tenían helicópteros, tenían bancos, aviones. Una gran empresa. Se dedicaron a hacer negocios como Arena. No hacen política, no son una oposición política. La política es una actividad noble. Es administración de problemas públicos, polis, la ciudad. Eso es política, administrar los problemas públicos. Pero estos hicieron negocios con los problemas públicos. El lema de esa Arena
y luego del FMLN fue soluciones privadas a los problemas públicos. Y ha ocurrido lo mismo en el año 2020. Ayer, en medio de una pandemia, ayer el diputado Guillermo Gallegos decía todo lo que se ha orquestado en la Asamblea Legislativa durante esta pandemia, en el tema de aprobación de fondos para el Plan Control Territorial, que hoy por hoy es irrefutable que ha salvado miles de vidas. Por supuesto. ¿Esto es orquestado, es político? No es político. No, ellos están defendiendo ese negocio que se llama ser diputado en El Salvador, ser de la cúpula de un partido, recibir maletines negros. Para responder a su pregunta concreta, la anterior, que por hacer el desvío no le respondí sobre Parker, yo sigo insistiendo. Así como digo que no existe Arena ya, y no existe el FMLN, ya no son. Tampoco existe Parker como fuerza política, es un individuo, muy mala persona. Muy mala persona. Un señor con unos problemas, como se diría en buen salvadoreño, con unos clavos. Tiene unos clavos ahí, pendientes, en los tribunales. Los $30,000 mensuales que le daba Mauricio Funes por debajo de la mesa. Eso es un maletín negro. Mensuales. Y de eso hay pruebas y las tiene el fiscal. Ese señor que pasa gritando decencia, honestidad, transparencia. Que ha estado en más de una de las comisiones especiales que ha estado llamando a los funcionarios a lo largo de todos estos meses. Él se mueve como centro de eso, pero no es una fuerza política. El PDC no es una fuerza política. No existe como partido. No es verdad. Es ese señor nada más que es muy mala persona. Pero eso no puede ser oposición política. Ellos están ahí por un accidente histórico. Por un accidente, un desfase que hubo, producido por el calendario electoral. Es cuando el 3 llega el presidente Bukele por voluntad soberana nuestra, de los ciudadanos, como presidente, y la elección para municipalidades y asamblea legislativa había sido el 18, antes. Por ese desfase en el que no participó Nuevas Ideas es que ellos están ahí. Si hubieran sido juntas las dos elecciones, las del 3F, ellos ya no estarían ahí, como ya no van a estar ahí el próximo 28F. El 1 de mayo se van. Se acaba eso. Y se acaba para siempre. Puede quedar un cascarón con un nombre, un rótulo en el frente de una casa que diga sede del Partido Arena o sede del FMLN, pero eso no tiene mayor incidencia en la sociedad. Es que el pueblo lo repudia a nosotros. Muchos acuñan el liderazgo de la oposición en la Asamblea Legislativa, precisamente el diputado Rodolfo Parker. Sí, pero es de una banda. O sea, Rodolfo Parker, como no tiene un partido, tiene un nombre de un partido, pero eso no es un partido. El PDC se acabó. Se acabó. Así como el Arena murió con Dawison, el PDC murió con Duarte. Ese partido se lo acabaron. Ya no existe. Tiene 3 diputados, pero 2 no son realmente o solo 2 diputados, porque el otro fue con el nombre que compitió, pero no se hace cargo de la política de ese partido. Es que en realidad no existe. Entonces es una banda de gente que negoció con las pandillas, de gente que recibió maletines negros, de gente que trabaja para sus financistas. Ese grupo de financistas de Arena se ha ido reduciendo porque ya se convirtieron en poco rentables, porque dejaron de tener fuerza política e incidencia. Y entonces, ¿quién es importante? Rodolfo Parker, Nidia Díaz, Carlos Reyes o el gran titiritero. ¿Y quién es el gran titiritero? Simán. Él es el que les paga. Él pone el dinero. Por lo tanto, Simán y sus amigos del gran capital ponen también, los partidos solo son intermediarios. Allá es donde se decide quién va a ser el fiscal general, quién va a ser el presidente de la Corte de Cuentas, quiénes van a ser los magistrados de la Sala de la Constitucional, quién va a ser el procurador de los derechos humanos. Y los partidos y su representación parlamentaria lo que hacen nada más en papel de intermediario es nombrar a esos funcionarios de segundo grado. Entonces, los señores financistas dicen mi fiscal, mi procurador, mi
mi señor de la Corte de Cuentas, mis magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué gastan dinero en eso? Porque eso le garantiza impunidad contra la corrupción, contra la evasión y la elusión fiscal. Eso les ha permitido montar un sistema, montar un país, montar un Estado, montar una casa presidencial que se convierte en comité de negocios de ellos y que les cuida las espaldas a ellos y que les da las grandes oportunidades de negocio. Cuando yo le dije que montaron, cuando Freddy Cristiano y sus amigos toman Arena, se lo toman el partido, imponen el lema, que después se vuelve el FMLN también, de soluciones privadas a los problemas públicos. ¿Y esto qué significa? Significa que ya no te va a cuidar la policía, ahora te va a cuidar vigilantes privados, que son de ex coroneles, de gente muy rica como Mecafé, ¿no? Montan grandes ejércitos de vigilantes privados, les dan un remedio de pistola que no sirve, con 3 tiros, que no sirven, y ponen a unos ancianitos ahí a estar todo el día parados en la calle. Entonces, porque la policía, no invirtieron en la policía, y la pervirtieron, la corrompieron. No alcanzaba para cubrir el territorio nacional. La delincuencia creció, entonces a las colonias de clase media que sí podían pagar seguridad privada, bueno, más o menos tenían ahí 1 o 2 vigilantes por cuadra y resolvieron el problema aparentemente de seguridad, pero solo el que podía pagarla, ¿no? Eso equivale a decir, sálvese quien pueda pagar. Giovanni, tengo que ir a una pausa. Lo cierto es que los salvadoreños lo que necesitamos es gobernabilidad. Lo que necesitamos y lo que urgimos como país y como ciudadanos es gobernabilidad. Sí. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más de AM. Gracias por estar con nosotros. Así somos. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250.
Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Esta mañana conversamos con Giovanni Galeas. Hemos conversado de muchos temas. Hemos recordado a las víctimas del terremoto de 2001, que ayer cumplían 20 años. Esta tragedia que aún nos deja muchos recuerdos y mucha indignación a nuestro país. Ahora quiero preguntarle, Giovanni, sobre el panorama ante las elecciones que serán el próximo 28 de febrero. Quiero sumarle una pregunta anterior, que es: ¿qué le espera al Ejecutivo? Y esta en breves palabras, porque el tiempo nos come. ¿Qué le espera al Ejecutivo con lo que resta de la Asamblea actual? Y después, ¿cómo vislumbra el panorama ante las elecciones? Bueno, el Ejecutivo y todos los salvadoreños estamos frente a un gran evento, que es alcanzar por fin la verdadera emancipación de la patria, del pueblo salvadoreño, el 28 de febrero. Porque hemos estado hablando, hoy sale mi columna en el diario El Salvador, ¿no?, que es una serie donde voy explicando precisamente este proceso, como 1821, la independencia, y 1992, el acuerdo de paz pretendido, son dos farsas, dos estafas al pueblo salvadoreño. Ni verdadera independencia ni verdadera paz, ¿no? Hoy en la columna explico en fases, voy explicando hoy parte de eso, que era la farsa de la polarización, el daño que nos hizo esa falsa polarización entre Arena y el FMLN. Bueno, mire, nos espera coronar el proceso de emancipación total, ¿no? Liberarnos de esa lacra de ladrones que están ahí usurpando los curules de la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Por qué tengo tanta certeza y por qué lo digo con tanta certeza? Porque yo trabajo viendo encuestas. La de ayer, la de antier, la última de la UCA, la de PUCA, la de Sid Gallup, la de Mitofsky, la de la prensa gráfica, UTEC, todas dicen lo mismo. Todas dicen lo mismo. Mire, el caso es que usted suma, estoy hablando de la constante en las encuestas, no de una, de todas. Hace una prueba y suma el porcentaje que tiene FMLN, Arena, PCN, PDC, y súmele incluso Gana. Súmele Gana. Súmele Nuestro Tiempo también. Y juntos, todos los partidos políticos juntos de El Salvador no hacen la mitad de lo que hace en porcentaje Nuevas Ideas. No hace. Juntos todos los partidos no llegan ni a la mitad de lo que hace en porcentaje por voluntad soberana el partido Nuevas Ideas. Eso que dice, que garantiza que vamos a tener mayoría legislativa, mayoría municipal. Vamos a tener con esas dos mayorías la posibilidad, entre otras cosas, de más infraestructura, los proyectos estratégicos. Nayib va a poder trabajar sin obstáculos en la realización de su proyecto estratégico, de su programa político, y estoy hablando de Aeropuerto de la Unión, ferrocarril, el Tren del Pacífico, todos esos proyectos sin ningún problema, control territorial, todo eso. Pero vamos a tener además, con la mayoría legislativa, la gran posibilidad de renovar nuestra Constitución, renovar el Pacto Social Salvadoreño constitucionalizado. Cuando usted dice sin ningún problema todos estos proyectos de desarrollo, es decir que con la actual configuración en la Asamblea Legislativa es imposible. Le han dado fondos. El Plan Control Territorial no está financiado. Tiene 7 fases. Y solo no se ha financiado nada del Plan Control Territorial. Le han negado los fondos para la seguridad a Nayib. Eso ha hecho la Asamblea. Le negaron los fondos pendientes desde noviembre de 2019, fondos para el Plan Control Territorial. Le negaron los fondos para el Plan Control Territorial. Imagínense. Le negaron los fondos para la gestión de la pandemia, para el Hospital de El Salvador. Le han negado todos los fondos. Mire, cuando hay
un problema extraordinario, usted tiene por lógica egresos extraordinarios para solucionar ese problema extraordinario y tiene muy bajos ingresos porque la misma crisis hace que la gente no tribute cuando hay un problema como la pandemia, ¿no? ¿Y cómo va a pagar impuestos la gente si no tiene? Si estábamos en cuarentena. Entonces, el gobierno tenía que hacer inversión extraordinaria, pero solo tenía el presupuesto ordinario. Va a la asamblea y pide fondo y le dicen no. Giovanni, pero ahora que usted habla de impuestos, veamos el tema de impuestos municipales, porque en la Asamblea Legislativa, por un lado, se niegan los fondos para planes como el Plan Control Territorial, para temas de salud que han sido tan importantes, pero hemos visto a una Asamblea Legislativa que ha querido darle más fondos a los alcaldes. Claro, a sus alcaldes. Fondos antes de que salgan, falta un mes para las elecciones, van para afuera. ¿Para qué quieren dinero? Y les dicen, ustedes no tienen que dar cuenta de ese dinero, que ya se les dio, la primera parte, la primera millonada que les dio, aceptó darle el presidente. Más de 70 millones. Ok, se les da eso y le dicen no pueden, no tienen que dar cuenta de eso. Reforman un artículo, ¿sabe para qué? Para que puedan endeudarse hoy, a un mes de salir, a 50 días de salir, pueden endeudar las alcaldías. Y nadie los audita. Nadie les audita los fondos por voluntad de los señores diputados. Pero todos los días dice Rodolfo Parker, Margarita Funes, Carlos Reyes, vamos a auditar hasta el último centavo del Ejecutivo. No le dan fondos, pero quieren auditar hasta el último centavo. Quiero retomar este tema, esta posición de los diputados en la Asamblea Legislativa, esta dura oposición. Las encuestas, que no ha sido solo una, que vienen desde el año pasado, vienen mostrando no solo un número de escaños mayor o un número de alcaldías mayor para el Partido Nuevas Ideas, sino que reducen por completo la oposición. ¿No están entendiendo el mensaje? No han entendido el proceso político salvadoreño, porque no les interesa El Salvador. Mire, sorpréndase. Yo hablo con gente de Arena y hablo con gente del FMLN. Yo estuve en el FMLN. Yo pertenecía a una de las 5 organizaciones que conformaron el FMLN. Tengo una gran cantidad de amigos ahí. Y conozco mucha gente en Arena. Yo trabajé en campañas estratégicas de Arena. Conozco a mucha gente, a casi todos los dirigentes de Arena. Y converso con muchos de ellos. A mí me sorprende que pero conocen al dedillo el proceso electoral norteamericano, como eso de los caucus y cómo es que el colegio electoral, saben perfectamente cómo funciona el sistema norteamericano, pero no conocen cómo es el sistema salvadoreño. Ellos lo hicieron, pero no lo conocen. Es que no les interesa el país, no les interesa El Salvador, al punto, que es lo que dijo Sandra, que ni siquiera tenían un sistema de alerta sismográfico, pues. Imagínense, porque no les interesa. No les interesa en absoluto. A propósito de los colegios electorales que usted mencionaba de otro país, ¿el Tribunal Supremo Electoral, usted considera hoy por hoy que va a ser garante de estas elecciones? Esos no son garantes de nada, con Olivo a la cabeza ahí, y porque como en toda la institucionalidad corrompida que tenemos, es lo que le decía, ¿quién decide quiénes son? Los partidos son intermediarios que votan para que sea este y ese, pero quien decida quiénes son los funcionarios de segunda clase son los financistas de los dos partidos. Al final es imán. El que dice, este va a ser fiscal, este va a ser presidente de Corte de Cuentas. Rodolfo Parker puso al último presidente de la Corte de Cuentas, Ansora, inconstitucionalmente. El FMLN puso a Polonio en Derechos Humanos, inconstitucional. El fiscal es inconstitucionalmente nombrado, y eso lo acaba de demostrar en términos jurídicos impecables Tania Pastor, la licenciada Tania Pastor, la doctora. Abogada, es decir, fue a impugnarlo, fue a demandarlo, ¿no? Porque son inconstitucionales esos nombramientos. En realidad son ilegales, inconstitucionales, como todo lo que hacen, como lo que quisieron hacer con el director de la Policía Nacional, Arias Chicas, ¿no? Y el juez les dijo, eso es ilegal lo que ustedes hicieron. Es inconstitucional, es ilegal, les dijo el juez.
En un sistema judicial. Y quieren repartirse como piñata, robarse en plena luz el presupuesto, dándole ese dineral a sus ONG, a las alcaldías, ellos mismos. No. Y la Sala de lo Constitucional les dice eso que hicieron es ilegal. No se puede hacer eso. Eso es lo que les dijo Nayib Bukele y Alejandro Zelaya desde el principio a los diputados. Lo que están haciendo es inconstitucional. Y la Sala lo ratifica tiempo después. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son excelentes abogados los de la Sala? No, no. Lo digo porque el TCE, la Sala hizo eso porque no tenía alternativa, porque es demasiado grande el error que cometieron. Era un robo al descampado. No podían cubrirlo, eso, la Sala. A un presupuesto que llevaba el 43% de inversión y por social. El procedimiento que utilizaron. Bueno, y luego el TCE. Olivo dice, los menos pensantes, los de Nueva, insulta al presidente, a todos nosotros. Bueno, y toma posición. Y sabemos que es del FMLN. Y es árbitro. Bueno, mire, ¿son garantes? No. Pero no nos van a robar la elección. Por una sencilla razón. Usted puede hacer fraude cuando la diferencia entre los dos competidores principales es de 6.000 votos, como fue Sánchez Serén y Norman Quijano. Sánchez Serén le ganó por 6.000 votos nada más. Entonces sí puede haber fraude, cuando la diferencia es mínima. Pero cuando estamos hablando de que ni juntos todos los partidos políticos llegan a la mitad del porcentaje que alcanzan Nuevas Ideas, no hay ninguna posibilidad de fraude. Pueden hacer raterías. Van a manchar una papeleta aquí, esconder otra por allá, no dejar votar a alguien, anular un voto. Van a hacer marrullerías, porque solo eso saben hacer. Porque es que son constitutivamente delincuentes. Delincuentes. Eso se llama mapachería política, electoral, lo que saben hacer los responsables electorales de esos partidos. Y sin duda van a intentarlo, van a hacer raterías, pero fraude masivo no puede haber porque va a haber voto masivo a favor de Nuevas Ideas. Y eso impide cualquier posibilidad de fraude. ¿Pero qué se percibe en estas encuestas? Usted, como lo decía, que es una persona con mucha experiencia en la lectura de las encuestas. Además del rechazo a esta oposición, a esta polarización que se ha mantenido por décadas en nuestro país, también es la esperanza de los salvadoreños de darle continuidad al proyecto del presidente Nayib Bukele, a esto que han observado los salvadoreños en este año y medio de gestión. Sí, yo le decía, política es representación de intereses. Lo que el pueblo descubrió es que Nayib Bukele representa directamente los intereses de la gran mayoría, de todos los excluidos, de todos los golpeados por el neoliberalismo, por las privatizaciones, por la corrupción. La diáspora, la clase media, los pobres y los que están en extrema pobreza, entendimos eso. ¿Y quiénes somos? Clase media, pobres y gente en extrema pobreza. Somos el 98%. Si los ricos son 4, los ricos son poquitos. No llegan a 20 familias. Y esas 20 familias le pagan a un porcentaje de gente que son sus sirvientes, como Rodolfo Parker, como Carlos Reyes, a esa clase política tradicional. Le dan sus maletines negros, los financian. Entonces ellos los defienden. Pero ese es menos del 2%. Los intereses de quién representan a Nayib Bukele y su programa político, los intereses nuestros, de la inmensa mayoría. Por eso es que las encuestas reiteran que la popularidad del presidente y la aceptación del presidente anda siempre entre 95, 97, 98%. Esa es la constante de las encuestas. Póngale usted por promedio que fuera arriba del 90%. No digamos si 95 o 97. Yo digo que 97%, yo estudiando variables de encuestas. No. Este es un número extraordinario, pero coincide. Si usted hace el estudio sociológico, coincide con la composición nacional de gente en clase media, en pobreza y en extrema pobreza. Somos el 98%, nos sentimos representados por el programa político de Nayib Bukele. Gracias, Giovanni, por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido un gusto poder recibirlo y por supuesto que lo seguiremos invitando en los próximos meses. Vendrán muchas más encuestas y muchos más temas de análisis. Me sentí un poco
duro al principio, porque pido perdón a la gente porque estaba muy indignado por el caso de las colinas. Y me levanté con esa sensación desde ayer, muy indignado, y entonces me sentí un poco duro en la primera parte de la entrevista, pero bueno, es por eso. Gracias. Gracias a usted, Giovanni, por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. A regresar estaremos conversando con el presidente de la Defensoría del Consumidor. Temas muy importantes. Colegios privados, presten atención. Se acabaron los abusos, dice el presidente de la Defensoría del Consumidor. Estos pueden ser denunciados. Es una economía ya debilitada la que tienen los salvadoreños, como todo el mundo, a consecuencia de la pandemia, y le siguen cobrando algunas colegiaturas o algunos fondos que no corresponden. Si usted es padre de familia, pues de eso estaremos hablando. A mí también me indigna este tema, así que estaremos hablando en solo minutos. Ya volvemos. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Este maletín es mucho más que un simple maletín. Este maletín negro, durante 30 años, determinó la política, enriqueció a los diputados y así hacía que se aprobaran leyes para que un gobierno pudiera funcionar. Esos sucios maletines negros condenaron al país al abandono. Desde el 1 de junio de 2019, ese maletín ya no existe y por eso la Asamblea se dedica solamente a boicotear a la presidencia. Este gobierno no fue electo para negociar con los corruptos. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador.
Esta mañana tengo el gusto de recibir en AM a Ricardo Salazar. Él es el presidente de la Defensoría del Consumidor, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Marisol. Un saludo a toda la familia salvadoreña que está siempre pendiente de este gustado programa. Igualmente, pues nos unimos a la alegría pues, de contar con este nuevo espacio, ¿verdad? En el cual sin duda alguna nos permite a nosotros estar siempre colocando estos temas, sobre todo el tema de protección al consumidor. Muchas gracias. Un espacio donde siempre estaremos velando por los derechos de la población. Quiero compartir con ustedes una conferencia de prensa que fue realizada por autoridades del Ministerio de Educación, también por autoridades de la Defensoría del Consumidor. Y fue una conferencia de prensa para poder despejar muchas dudas de padres de familia, para hablar específicamente de la defensa de los derechos en tema de educación. Vamos a ver la nota. En conferencia de prensa, los funcionarios revelaron que han recibido más de 500 denuncias relacionadas a incrementos en los cobros de matrículas, mensualidades, gastos de graduación anticipados y cobros de uniformes, cuando las clases continuarán de forma virtual. La primera vez la multa es de $5,000. En caso de reincidencia, la multa es al menos de $10,000. Y cuando la infracción fuera una tercera vez, se hará la revocatoria de la autorización del funcionamiento del centro educativo. Las denuncias están relacionadas también a que algunos colegios están condicionando la matrícula de alumnos a la compra de productos escolares que se deben usar en el aula. Entre estos, kits de limpieza, desinfectantes y alcohol gel, por ejemplo. Pese a que los estudiantes no se presentarán físicamente a las instalaciones. No menos de 500 inspecciones vamos a estar realizando en las próximas semanas con el objetivo de poder verificar disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor relacionado al precio a la vista, la venta de precio superior al ofertado, el tema de la publicidad engañosa. A esto se le suma que no se debe obligar a la compra de libros de alguna editorial en específico. A mí me parece que es un tema indignante. Soy madre de familia, como muchas madres y padres que me están viendo a esta hora. Ya lo decíamos, con una economía golpeada a nivel de país y a nivel mundial. Y usted me mencionaba que estas 500 denuncias se realizaron solo en el fin de semana, fueron recibidas solo en el fin de semana. Esto nos lleva a pensar qué es lo que está ocurriendo en el sistema escolar, en el sistema educativo de nuestro país. Bueno, partamos de que, como bien lo menciona Marisol, estamos frente a una pandemia. El año pasado la familia en general se vio bastante afectada, las familias salvadoreñas, y hoy que estamos en este inicio de un nuevo periodo escolar, es necesario pues realizar una serie de consideraciones y sobre todo hacer cumplir lo que el marco legal en materia de educación pues lo establece. Sabemos que históricamente este tipo de prácticas, como es la compra condicionada de útiles, ¿verdad?, o materiales didácticos, uniformes, asimismo como en algún momento incrementos de cuota que se han realizado sin el procedimiento que establece la ley, son prácticas abusivas y son prácticas que en este caso deben ser pues sancionadas por parte del Ministerio de Educación. Es por ello que con la ministra de Educación hemos estado en un constante esfuerzo en el marco del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Esa es una instancia de coordinación que la Ley de Protección al Consumidor lo establece y que nos ha permitido precisamente unir esfuerzos para en este momento podamos tener una campaña conjunta, primero de divulgación de los derechos que tienen los consumidores, en este caso los usuarios de servicios educativos, todos aquellos que están en centros escolares, y uno de ellos tiene que ver con la prohibición que existe a las instituciones educativas de las compras condicionadas. Nos estamos refiriendo a aquellas situaciones por medio de las cuales existe una prohibición de no imponer a los alumnos o a los padres de familia la obligación de adquirir en las tiendas escolares o en determinados negocios particulares, ya sea libros, útiles, vestuarios y demás artículos o enseres que demande el centro educativo en el cual pues estén matriculados los alumnos. Frente a esto, pues ya el Ministerio de Educación ha recibido las primeras denuncias sobre estos casos y se están pues iniciando el procedimiento de multa correspondiente. En este caso esto es considerado como una falta muy grave de acuerdo a la Ley de Educación. Esto está establecido en el artículo 98 literal F y 113 de la Ley General de Educación, y en estos casos las sanciones pueden ser de multas, también suspensión temporal de la autorización de funcionamiento o incluso puede llegar a la revocatoria de funcionamiento del centro escolar.
Así que es muy importante que los padres de familia presten atención precisamente a este tema y a través del 910 o de los teléfonos del Ministerio de Educación puedan presentar sus denuncias. Nosotros tenemos esa coordinación con el Ministerio a efectos de trasladarle todos estos casos en los cuales es bien importante que le puedan prestar la atención. Y hay otra disposición que también es clara y que me gustaría también hacerla de conocimiento. Esta se encuentra precisamente en los artículos 83, 98 literal A y 110, 100-A de la Ley de Educación. Me refiero a que exista regulado el procedimiento para incrementar el valor de la matrícula o de las cuotas. Este procedimiento establece que en un año escolar electivo pues, que esté en curso, entre los meses de junio y julio, se puede realizar una asamblea de padres de familia en el cual estén convocados todos los padres de familia y en la cual exista la mayoría de padres de familia para poder aprobar un incremento de cuota. Pero ese incremento de cuota debe de estar justificado con una mejora en el servicio educativo, no es un tema antojadizo, ¿verdad? O que de manera arbitraria el centro escolar puede incrementar las cuotas. Entonces, se hace a partir de la consulta, incluso estas asambleas deben de ser testificadas por personal del Ministerio de Educación y todo ese procedimiento debe de ser cumplido. Lo interesante del caso es que en esta oportunidad, en el año, mejor dicho, 2019, no se efectuó ninguna asamblea de padres, ninguna y por lo tanto ningún incremento de cuota ha sido autorizado. Así que el llamado a los padres de familia es de prestarle atención a estos temas. En los casos de incumplimiento, la ley establece precisamente las multas que van de $5,000 en la primera denuncia que se reciban. Si esto hay una reincidencia, esta multa se incrementa a $10,000 y si incluso fuera una tercera vez de denuncia sobre el mismo centro escolar, incluso esto puede llevar a la revocatoria de la autorización de funcionamiento y en todos los casos es bien importante que está considerado el reintegro íntegro de estos montos cobrados de manera indebida. Ricardo, seamos específicos en algunos puntos que las madres o padres de familia se están haciendo. ¿Pueden comprarse uniformes para este año escolar? Bueno, en este caso todavía hay una situación adicional que es la misma pandemia, ¿verdad? Ya el Ministerio de Educación ha seguido pues, las indicaciones del Ministerio de Salud en cuanto a realizar, pues iniciar el año escolar con clases virtuales, no presenciales. Por lo tanto, pues la utilización, en este caso, de uniforme pues, no es necesario, ¿verdad? Siempre es importante pues que los padres de familia le puedan prestar atención a estos temas. Otra de las situaciones también concretas es que en algunos colegios les están solicitando kit de limpieza o también alcohol gel o de bioseguridad. Y igualmente, pues los alumnos no van a estar yendo a las clases. No sabemos por cuánto tiempo y por lo tanto en este momento no es el indicado para realizar este tipo de solicitudes, ¿verdad? La ministra de Educación también era muy específica al hablar de una marca de libros que históricamente se ha comprado en el sistema educativo privado y dijo no se necesitan los libros porque obviamente las clases desconocemos hasta cuándo porque no sabemos el comportamiento de la pandemia, lo vemos en otros países del mundo, las clases son digitales y por lo tanto no se requiere de estos libros ya que los contenidos pueden ser trasladados de manera digital. Sí, al respecto también la ministra, pues el Ministerio de Educación ha hecho un importante esfuerzo el año pasado en el cual han elaborado guías de aprendizaje que están precisamente adaptadas al ambiente virtual y es por ello que la recomendación que se ha dado es precisamente utilizar este tipo de materiales didácticos que sin duda alguna pueden garantizar el aprendizaje y la calidad de servicio que hoy es tan importante pues poderlo mantener. Así que hacemos el llamado a los casos en particular y quiero dar los números del Ministerio de Educación. Creo que es bien importante ante las denuncias, ya sea de la compra condicionada de material didáctico, uniformes o estos requerimientos de otro tipo de productos de bioseguridad que sabemos que en este momento no serán utilizados en el centro escolar, pueden hacer sus denuncias al 2592-2009, reitero, 2592-2009 o al 6008-3286. Ahí los tenemos en pantalla precisamente, Ricardo, para que la población pueda hacer sus denuncias. Usted lo tiene en pantalla 2592-2009 y
3282. Denuncias con una Defensoría del Consumidor que estará atenta a dar respuesta. Correcto. También parte de este plan se encuentra encaminado a atender una demanda de información de parte de los consumidores muy importantes en este tema de los útiles escolares. Sabemos de que hay material de apoyo, ¿verdad?, que los padres de familia, los colegios pues han pedido para que les sirvan precisamente para este proceso de aprendizaje. Así que estamos ya dando a conocer los primeros resultados de nuestros sondeos en los cuales en general indican bastante estabilidad en los precios, pero es bien importante que la población pueda consultar incluso aquellas librerías que resultaron con precios más bajos, ¿verdad? Y de esa manera también esto es un elemento de competencia que anima a establecer mejores condiciones a favor de los consumidores. Ricardo, ojalá que esta sanción de $5,000 sea suficiente para los colegios que estén pues, violando los derechos de los padres de familia, de las familias salvadoreñas, porque estos $5,000, si usted da una cuota de 50 extra, un incremento de 50, en 100 familias usted está recuperando esa sanción. Correcto. ¿Cuál sería la segunda sanción para que estos colegios nos presten atención? En el caso de los incrementos que no han seguido el procedimiento del Ministerio de Educación, tanto de matrícula como de cuota, la primera sanción son $5,000. Si hay una reiteración de la misma conducta, se duplica a $10,000. ¿Y la tercera, pues esta llega incluso a la suspensión, o mejor dicho, a eliminar o cancelar pues la autorización de funcionamiento. Pero es importante, y reitero, que en todos estos casos, esos incrementos en la cuota son reintegrados a los consumidores. Muy Entonces, importante. esto es bien importante porque de esa manera pues, se garantiza que los dineros que han sido cobrados de manera indebida sean devueltos a los consumidores y no existe ese mecanismo que usted menciona, Marisol, de posteriormente quererse resarcir a través de la cuota el pago de la multa. Es decir, que en este caso también tienen que estar atentos los padres de familia porque estos fondos podrían ser reintegrados. Correcto. Hay un número de la Defensoría del Consumidor donde además pueden también realizar las denuncias las familias salvadoreñas. Pueden en este caso pues marcar el 910, ¿verdad?, que es nuestro centro de atención de llamadas, o también puede enviar sus avisos a nuestro WhatsApp, el 7860-9704. Reitero, 7860-9704, así como usted tiene sus contactos en WhatsApp, ¿verdad?, de sus amigos, sepa que también ahí puede guardar el número de la Defensoría del Consumidor. Nosotros en nuestro plan, aparte de este tema, que es un tema vinculado a los centros escolares, también estamos haciendo labores de verificación en librerías, supermercados y otros establecimientos que se dedican precisamente a la compra, a la venta, mejor dicho, de útiles escolares. Le estamos prestando atención, por ejemplo, al tema de la publicidad engañosa, ¿verdad? Le estamos prestando atención a cualquier incumplimiento de oferta o de algún tipo de promoción que ellos coloquen. Y en estos temas también estamos realizando verificaciones in situ para constatar el precio a la vista, ¿verdad? Esto es algo bien importante para evitar cualquier discrecionalidad de parte del proveedor que quiera venderle a unas personas un precio y a otras con un precio diferente. Así que esta labor también de la Defensoría, incluso temas de garantía se pueden presentar, por ejemplo, en aquellos que están comprando computadoras, tablets, es bien importante que le presten atención a la garantía. Si llegara a tener un problema de mala calidad de ese producto, sepa que la Defensoría también interviene en este tipo de casos. Ricardo, ¿qué se está viendo en el sistema educativo? ¿Están retrocediendo ya, por ejemplo, con pagos que hayan realizado de manera ilegal? Porque el esfuerzo por parte del Ministerio de Educación y Defensoría del Consumidor viene desde el año pasado. Sí, esto es parte precisamente de un esfuerzo conjunto. Estamos cambiando la historia de la forma en cómo se ha venido comportando algunos centros educativos que de manera reiterada pues han violentado la ley. Esperamos pues los resultados precisamente de estas investigaciones que está realizando el Ministerio de Educación y que la población pues los ha, en este caso, pues dado los avisos correspondientes y esperamos pues prontamente compartir con ustedes precisamente de cuáles han sido los institutos o colegios, mejor dicho, que han sido pues sancionados y en esa medida pues esperamos que poco a poco esto también vaya
dando los precedentes importantes a efectos de garantizar los derechos de los usuarios. Definitivamente que sí, que lo más importante son los derechos de los salvadoreños, de los usuarios, como usted ya lo decía. Vamos a ir a una pausa. Al regresar estaremos hablando con el presidente de la Defensoría del Consumidor de este trabajo tan importante que han realizado de verificación en los diferentes establecimientos para exigir que se cumplan las medidas de bioseguridad. Ya volvemos. Si usted está desayunando, buen provecho, y si se prepara para salir de casa en los próximos minutos, hasta que concluya AM, recuerde ser responsable al volante. Se necesita para volver a empezar. Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Estamos listos para continuar conversando en AM. Esta mañana nos acompaña el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y estamos conversando, ya lo hicimos, sobre temas de colegios, esta vigilancia que se está realizando para que no se cobren cuotas que estén fuera de la ley. Pero ahora hablemos de este trabajo muy importante que han realizado vigilando restaurantes, vigilando bares, vigilando establecimientos de comida para que puedan respetarse estas medidas de bioseguridad que tanto ponen en riesgo a las familias salvadoreñas. Recordemos que la pandemia está presente, la pandemia sigue aquí y pues desgraciadamente veo unos números nada alentadores. Han realizado 637 inspecciones de bioseguridad y dejo que sea usted quien me diga el número de quienes no han cumplido Bueno, ya las medidas. El dato actualizado, como esto va cambiando, ¿verdad? El día de ayer ya me mencionaban al final de la tarde que llevamos 690 inspecciones. Lo preocupante es que un 80% de las mismas en general muestran al menos algún incumplimiento. Y aquí queremos hacer dos llamados importantes. Por un lado, los proveedores, a los propietarios de este tipo de negocios, a cuidar a su personal. Hay una serie de medidas que han sido dadas por el Ministerio de Salud precisamente que van en esta línea. Sabemos que el personal que está sobre todo aquel atendiendo al público tiene ese movimiento y es necesario que mantenga pues su mascarilla, que tengan pues sus guantes, que 3 veces durante la jornada de trabajo se esté midiendo la temperatura. Esto es muy importante. La gran mayoría no lo está cumpliendo esta última disposición
y es clave porque en cualquier momento en la jornada de trabajo se observe una alteración, un incremento en la temperatura, se puede precisamente advertir. La mayoría lo está tomando precisamente al inicio de la actividad. Entonces, todo su personal que está realizando la labor al interior del comercio, al interior del restaurante, es muy importante que se tome la temperatura 3 veces durante la jornada de trabajo. Por otro lado, también es importante mantener el distanciamiento, mantener este distanciamiento en las mesas de al menos 2 metros, esa es la recomendación. Sabemos que, por ejemplo, en bares o en restaurantes en los cuales la gente está departiendo, está tomando, está platicando, se ríe, es muy importante esa distancia. Y el otro llamado es a los consumidores a cuidarse ellos mismos y a sus familias, a sus compañeros de trabajo cuando salen a comer. Sabemos de que existe ese tipo de relación, no la estamos prohibiendo, pero sí hacerla con todas las medidas de bioseguridad. Si usted llega a un lugar y se da cuenta que no le toman la temperatura, sepa que no solamente no se le están tomando a usted, sino que a todas las personas que también están ingresando en el establecimiento. Así que es muy importante prestarles atención al toma de temperatura, a que exista la dispensación de alcohol gel, a que se mantenga ese distanciamiento social, porque en esa medida nos estamos cuidando todos. ¿Qué recomendamos cuando llega a un lugar y que evidentemente no se está cumpliendo nada de esto? Usted observa al personal de atención sin mascarilla, pues obviamente la recomendación es, en primer lugar, usted no ingrese a ese establecimiento, ¿verdad? Ustedes han realizado todas estas inspecciones de la mano de Fosalud y tengo entendido que ya han realizado varias sanciones. Sí, tenemos en este caso pues que Fosalud, también el Ministerio de Turismo, ha estado pues muy pendiente de este tema. Todos los resultados en esta oportunidad pues son remitidos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, perdón, y frente a ello es muy importante que la población le preste esa atención y en función de eso se seguirán pues los procesos administrativos, incluso también el Ministerio de Trabajo desde la vía de la seguridad ocupacional precisamente también ha realizado importantes labores en cuanto a estos sectores en los cuales es necesario poder garantizar estas medidas de bioseguridad y sobre todo pues que las familias se puedan sentir en un ambiente de consumo seguro. Esto es un concepto que tenemos hoy más que nunca de prestarle mucha atención. El consumo tiene que ser en ambientes seguros donde tanto la población como también los proveedores den la pauta para que esta economía continúe funcionando. Todos fuimos testigos del impacto, del fuerte impacto que representa un confinamiento y por ello es bien importante el poder resguardar a toda nuestra población y garantizar que esas actividades económicas tan importantes para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo de los salarios, de los empleos de la población, se dé en un ambiente en el cual exista el menor riesgo de contacto. Protagónico el papel que realiza la Defensoría del Consumidor en este manejo de la pandemia, de las medidas de bioseguridad, porque recordemos que el Ministerio de Salud pues está atado de manos, se le han quitado las herramientas legales, el Código de Salud prácticamente ha quedado aplastado y hecho a un lado y no se puede continuar con toda esta inspección o este trabajo que podría realizar el Ministerio de Salud. Recae una enorme responsabilidad entre ustedes. Ustedes son una herramienta legal importante que continúa con esta verificación. ¿Se va a seguir haciendo? ¿Tienen algún límite? ¿O la población puede estar tranquila que se sigue verificando para que los que decidan departir lo hagan en un lugar seguro? Sin duda alguna que vamos a continuar con esta tarea. La pandemia está ahí, ¿verdad? El virus sigue circulando en nuestro país y por tanto nuestras instituciones deben de seguir trabajando en esta labor en la cual pues es muy clave, reitero, que todos pongamos de nuestra parte. Frente a situaciones como estas es bien importante el tener un sentido común de los logros y es importante, reitero, disminuir los riesgos de contacto. El cuidado personal es un cuidado que a la vez lleva a nuestra familia, lleva también a nuestros compañeros de trabajo, así que creo que todos estos meses han sido meses en los cuales hemos aprendido a convivir precisamente con el virus y como instituciones del Estado vamos a continuar con este importante esfuerzo a efecto de garantizarle a la población ambientes seguros de consumo. En este incremento de casos que desgraciadamente se da y que lo han expresado las autoridades del Ministerio de Salud en este incremento de casos de la pandemia, también continúa el incremento en el trabajo que ustedes realizan. Bueno, ha sido una tarea titánica, ¿verdad? El año pasado nos vimos tensados ante una serie de situaciones que se dieron en los mercados.
precisamente por toda la pandemia, muchos casos de incumplimiento de oferta, incumplimiento de contrato, una serie de cobros indebidos que también nosotros logramos identificar. En el año atendimos a más de 100,000 personas, un 25% más que el año 2019, y en términos de recuperación también elevamos sumamente nuestros niveles de efectividad, logramos una recuperación récord de $29.5 millones en sectores como líneas aéreas, en sectores como telecomunicaciones, el tema también de las universidades, logramos una recuperación histórica de 14 casos colectivos a favor de más de 6,000 estudiantes por un monto de $1.2 millones. Así que ha sido una importante tarea. Una recuperación, como usted lo dice, histórica, 29.5 millones, que esto representa un beneficio para la población directo, porque es un traslado. Un beneficio directo, y cuando uno compara las cifras de recuperación de años anteriores, nos damos cuenta que en todo el quinquenio anterior, de junio de 2014 a mayo de 2019, se recuperaron $25.2 millones. Y en solo un año, en el año 2020, esta Defensoría del gobierno del presidente Nayib Bukele ha recuperado 29.5 millones y muestra el compromiso y la efectividad de nuestro trabajo. Así que reiteramos nuestros números de atención, el 910, y también nuestro WhatsApp 7860-9704, que están pues a su disposición para poder atender cualquier consulta o recibir denuncias de parte de la población. Muchas gracias, Ricardo. Sin duda son muchos temas y son de interés, y no dudo que son de buenas noticias para la población salvadoreña. Ya escuchó usted al presidente de la Defensoría del Consumidor. No pueden abusar de usted en el tema de estos centros educativos. Esta recuperación de 29.5 millones en solo un año representa que las denuncias de los salvadoreños han tenido respuesta, y eso habla muy bien de la institución que usted representa. Y qué bueno por los salvadoreños que nos atrevemos a denunciar, cuando sentimos que nuestros derechos como consumidores están siendo violados. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, estamos siempre para servirles. Para esta servidora y para todos los que conformamos el equipo de AM, que madrugamos para trabajar para usted, lo hacemos con un verdadero gusto. Le deseamos una feliz jornada. Que Dios le bendiga. Hasta mañana en punto de las 6:30. Con Marisol Durán.